Le pido al Señor sabiduría para no ser complicado esta mañana. Igual que hemos tocado algunas cosas, creo que sencillas de tocar, no sé, Pepa, pídele al Señor por mí. Bueno, en tu caso no creo que haya mucho problema, pero sí vamos a tocar diferentes cosas. Antes de empezar, me gustaría que pudiéramos saber qué es una persona individual de una persona colectiva. ¿Es un concepto que entendemos? Tú eres un individuo, tú eres una persona, pero puedes formar parte de una colectividad. En el mundo del derecho, una persona jurídica está compuesto por una empresa, una asociación, algún tipo de entidad en el que varios individuos forman parte de esa personalidad jurídica. Por ejemplo, la Guardia Civil, muchas veces se le llama el cuerpo de la Guardia Civil. Es un cuerpo individual, pero que está formado por muchos componentes individuales. Es un cuerpo colectivo, perdón, que lo he dicho mal, es un cuerpo colectivo, pero que está formado por muchos individuales. Este concepto de persona individual y persona colectiva me gustaría que pudiéramos tenerlo claro desde el principio, porque algunas de las cosas que vamos a tocar esta mañana va a ser todo lo mismo, pero un poco parecido a las muñecas rusas. ¿Habéis visto las muñecas rusas? Son todas iguales, pero una más grande que otra. Y abres y tiene otra un poquito más pequeña, y abres otra un poquito más pequeña, y así sigue. Valga la imagen un poco porque algunas de las cosas que vamos a ver en esta mañana, pues vamos a ir desde lo microscópico a lo macroscópico. Vamos a tener que utilizar ese zoom para ver desde lo pequeño, para ver desde lo que está en nuestro plano y también para ver lo que está en un plano más grande, a nivel colectivo. El tabernáculo en el cual el Señor habitó en medio de su pueblo, allí en el desierto y fue adelante con ellos, era un tabernáculo, hay cosas que para nosotros son difíciles de entender. Pero era un tabernáculo que era una tienda, digamos, era algo inerte. Aunque sí, tenía pieles de animales, había una serie de cosas, pero era un objeto. Pero el Señor Jesús, al que se le preparó cuerpo, y dice que habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, Él fue el tabernáculo de Dios para con los hombres, y aquí ya no estamos hablando de un objeto. Estamos hablando de un cuerpo físico, de un cuerpo biológico, pero el Señor Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, el Señor en los días de su carne aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios para con los hombres. Dios hablaba, utilizó a Moisés también para hablar al pueblo desde el tabernáculo. Muchas veces cuando Dios quería dirigirse al pueblo, tenía que dar instrucciones importantes o tenía incluso que juzgar, lo hacía desde el tabernáculo. Cuando Jesús estuvo en la historia de los hombres, Él habló, dice, no hablo de mí mismo, yo digo lo que oigo del Padre. Hago lo que veo del Padre. El Señor Jesús en los días de su carne era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que aquí se habla, o podemos ver como un cuerpo humano, aunque sin pecado el de Jesús, era equivalente a un tabernáculo. Luego veremos algo de esto. Ayer dejé prácticamente como una coletilla, no me voy a meter mucho en eso, pero Jesús como tabernáculo de Dios, la gloria de Dios se vio en Él. De una forma especial, por ejemplo, en la transfiguración. Él fue transfigurado y esa gloria pudo observarla perfectamente el apóstol Pedro. Quiso hacer enramadas, pero el Padre tuvo que decir, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el tabernáculo de Dios para con los hombres. A Él hay que oír. Siempre que el Señor Jesús está en medio de nosotros, siempre que estemos congregados en su nombre, Él está. Él habla, Él se expresa,
Él juzga. De tal manera que el apóstol Pablo tiene que decir en 1 Corintios 11 que, mucho cuidado, había algunos que se reunían no para edificación del cuerpo, no para adorar, no para cambiar sus vidas, sino para apacentarse a sí mismos. Cuando comían juntos, iban para adelantarse y pegarse el atracón antes de que llegaran los demás. Algunos hasta se emborrachaban. Y tiene que decir el apóstol Pablo que por causa de estas cosas, por no discernir el cuerpo, por no pensar en el cuerpo colectivo, sino de una manera individualista y para su propia carne, algunos enferman y otros duermen. Pero ¿quién decide eso? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si tú te juzgas a ti mismo y te examinas y te pones en orden, el Señor no tiene que juzgarte. Es decir, cuando nos reunimos y congregamos en el nombre del Señor, Él puede hablar, pero también puede juzgar. Y esto sería más largo de tocar. Pero fijaos lo que ocurre en Corinto. Hay una cuestión de inmoralidad bastante seria, bastante escandalosa, pero ellos pasaban olímpicamente, como dicen los jóvenes. Ellos estaban jactanciosamente ensoberbecidos, valga la redundancia. Estaban ensoberbecidos, tenían dones y da igual, somos lo más bonito para Dios. Y tiene que venir el apóstol Pablo y decir, deberíais avergonzaros. Mirad lo que está pasando en medio de vosotros. Y se reúne la congregación para quitar a ese perverso de en medio de ellos. Esto se parece mucho a algunas cosas que sucedieron en el desierto, donde hubo personas que tuvieron que ser apartadas. Muchas de estas cosas sucedían a la puerta del tabernáculo de reunión. Físicamente, corporalmente, el Señor Jesús no está ahora en medio nuestra. Pero las Escrituras declaran que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esto significa, hermano, es una cosa seria y es una cosa real. Ahora luego vamos a hablar de cosas biológicas para que veamos que sucede a otras escalas y que esto no es retórica bíblica, es una realidad. Tú eres templo del Espíritu Santo, individualmente. Tú eres un tabernáculo móvil. Pero cuando estamos juntos reunidos, somos el cuerpo colectivo real, no misticismo, real, de Cristo. Por tanto, está en medio. Él es la cabeza. Necesito que estos conceptos nos queden claros para algunas de las cosas que vamos a ver después. Hay un pasaje que me encanta en Ezequiel 11:16. Así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones, es decir, estamos peregrinando, y les he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario, pequeño tabernáculo, en las tierras a donde lleguen. Mientras estemos peregrinando en este mundo a través de las naciones, el Señor se ha comprometido, y yo creo que esto es en Cristo Jesús, en el Mesías, a ser un pequeño santuario en medio de nosotros para que podamos consultarle, para que Él pueda juzgar las cosas, para que podamos adorarle, para que podamos ofrendarle, y no me estoy refiriendo solamente a lo económico, para que podamos presentarnos delante de Él en adoración como sacrificios vivos, alabándole, diciéndole, no quiero vivir para mí, sino quiero vivir para ti. El Señor es un pequeño santuario para todos sus hijos allá donde estén. Esto hace que reunirnos sea una cosa seria. Esto hace que reunirnos no es un juego religioso, sino que es el cuerpo colectivo tomando conciencia que el Señor habita en medio de ellos. Cuando esto lo tenemos presente, hay cosas que cambian. Y ahora vamos a hablar del cuerpo humano como un tabernáculo de Dios.
Esto no me lo invento yo, el apóstol Pablo lo dice. Segunda de Corintios 5, voy a leer más o menos del 1 al 10. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo, está hablando de este cuerpo que se deshará. Esto no va a ser un tabernáculo permanente. Ayer en las preguntas salió el tema. Este cuerpo pasará y tendremos uno nuevo que no pasará, y ahora lo va a decir. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Él ha preparado un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, no incorpóreo, ahora lo veremos, no incorpóreo, sino un cuerpo real, pero con características superiores, con otra gloria, está preparado para nosotros y se nos dará cuando éste se deshiciere a la final trompeta. Lo de la final trompeta, algunos lo entenderán, otros no, pero sé que muchos sabían a qué me estoy refiriendo. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el versículo 2? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Yo estoy seguro que Laureano esta noche hubiera preferido tener el cuerpo celestial que no el que tiene ahora. Pero ¿quién no? Este cuerpo tiene sus achaques, tiene sus debilidades. El pecado está en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Este cuerpo tiene muchas limitaciones y no va a heredar el reino. Pero eso no quiere decir que temporalmente sea templo del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que temporalmente sea un tabernáculo aquí en la tierra donde Dios habita. Porque si tú has nacido de nuevo, si tú has sido reconciliado con Dios, si tú has sido adoptado como hijo, el Padre y el Hijo por el Espíritu han hecho morada en ti. Eso lo dijo el Señor Jesús, y le creo. Entonces, gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Aquí ya está hablando del cuerpo también como un vestido. Un vestido. Fijaos que el cuerpo terrenal es débil y es transitorio. Este tabernáculo es, como hemos dicho, tiene sus debilidades, es temporal. Pero el cuerpo celestial que vamos a recibir, como el de Jesús, ese es eterno y glorioso. Ese tiene otras propiedades. Y lo más maravilloso, creo que fue ayer cuando nombraba, cuando a Israel se le dice, oh Virgen de Israel, parece una contradicción. ¿Cómo está diciendo virgen si estás tratando a Israel de adulterio? Estás tratando a Israel de que ha fornicado, de que se ha comportado como una ramera. Ahora dice, oh Virgen de Israel, yo te edificaré y serás edificada. Eso está en Jeremías. ¿Cómo es posible? Pero Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? ¿De qué manera quien no es virgen puede volver a ser virgen? Naciendo de nuevo, un cuerpo nuevo. Y eso es lo que se ha prometido. Así que es bastante curioso que tenemos un cuerpo temporal peregrinando aquí, pero recibiremos un cuerpo celestial y permanente, individualmente. Pero eso ya está apuntando a que estamos en ciudades temporales y también vendrá una ciudad permanente, como estuvimos viendo ayer. De igual manera que a nivel individual tenemos el tabernáculo temporal y esperamos uno definitivo, a nivel colectivo estamos en la peregrinación de estas naciones que son temporales, en la ciudad donde viváis es temporal, pero estamos esperando la permanente. Lo mismo, pero a otra escala. Son proyecciones de una misma realidad a distintas escalas. Y sigue diciendo el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es decir, cuando tenemos un cuerpo, y especialmente un cuerpo glorificado, estamos vestidos. Cuando no tenemos un cuerpo, estamos desnudos. Ahora mismo tenemos una vestidura temporal. Y esto es importante porque no hemos sido creados para que el día que muramos nos quedemos como un alma incorpórea.
Cuando morimos, nos quedamos desnudos hasta que recibamos un cuerpo nuevo. Esta mañana lo comentábamos con algunos hermanos. Tú has sido creado por Dios para ser un eslabón. El ser humano fue creado para ser un eslabón entre el cielo y la tierra. Dios crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra para que viva en esta dimensión, expresando la dimensión celestial. El hombre tenía ese cometido. El hombre tenía un vínculo especial incluso con los animales, pero los animales no tienen el vínculo celestial. El hombre sí. El hombre fue creado como un ser capaz de tener un vínculo con la creación, por eso cuando el hombre cae, la creación también. Pero el hombre también es creado con la capacidad de tener comunión con el plano celestial y una comunión directa y espiritual con su creador. Tiene un papel especial. Por tanto, ¿qué pasa cuando el hombre muere, se queda sin cuerpo? Y sé que hay distintas opiniones, esta mañana hemos estado hablando con algunos hermanos, y tú tienes conciencia de existencia, pero estás sin cuerpo, estás desnudo. Estás desnudo. Aludo a Apocalipsis, a las almas de los decapitados que estaban debajo del altar. Cuando a mí alguien me pregunta, Efraín, ¿dónde van cuando los creyentes mueren, ¿a dónde se van? ¿Se van al cielo? ¿Se van debajo de la tierra? ¿Dónde se van? Y yo, mira, exactamente no lo sé, pero bíblicamente te puedo decir que se van debajo del altar. Y no entienden esto porque no se dan cuenta que el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto es una maqueta, una proyección de cómo funciona el tabernáculo celestial. Y en Apocalipsis, cuando esto lo tenemos claro, se abre la mente a muchas cosas. ¿Qué se sacrificaba en el altar del sacrificio en el atrio exterior del tabernáculo? Los animales limpios. Entre ellos corderos, ovejas. Y quien había pecado, o quien sacrificaba incluso como ofrenda, se identificaba con el animal, a veces ponían las manos encima. Pues en el tabernáculo celestial, cuando nosotros morimos, nuestra alma queda como esos animales, ya que somos ovejas, debajo del altar en el tabernáculo celestial. Aunque el camino no vivido se ha abierto, pero ni tú ni yo cuando muramos vamos a entrar en el lugar santísimo. Ahí solo Melquisedec, el que ya tiene el cuerpo glorificado. Si no estás vestido no vas a entrar al lugar santísimo. Cristo ya es la primicia, Él tiene el cuerpo glorificado. Como sumo sacerdote, Él sí está a la diestra del Padre. Él sí está en el lugar santísimo. Pero tú y yo cuando muramos estaremos debajo del altar, porque todavía no estaremos vestidos. Sé que esto puede no ser tan simple, pero espero que poquito a poco los conceptos vayan quedando claros. Entonces ser hallado vestido y no desnudo se refiere a tener un cuerpo. Si nosotros existimos sin un cuerpo, no estamos realizados, porque Dios no nos creó así. Dios no nos creó así. Estaríamos fuera de nuestra dimensión natural. Y cuando estamos fuera de nuestra dimensión natural, estamos en un periodo en el que no podemos ser fructíferos. Para ser útiles para el Señor, tenemos que estar en las condiciones que Él creó. Tenemos que estar en las condiciones que Él diseñó. Y eso ocurrirá cuando tengamos ese cuerpo nuevo. Así que el versículo 4 dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Si pudiéramos no morir, a nadie le hace gracia dejar de tener el cuerpo, incluso aunque sea temporal. Me voy a morder la lengua porque el tiempo pasa, pero es curioso, en los últimos tiempos, cuando he tenido la oportunidad de estar con personas que luego fallecieron, ¿cómo ves que la persona, su mente no es igual que su cuerpo? ¿En qué sentido? El cuerpo se va deteriorando, empieza a no funcionar, va a perder su vida, pero en la mente tiene el deseo de estar con los suyos, de estar en los lugares donde estaba. Su mente todavía, a veces le queda la esperanza de recuperarse y su mente todavía planifica. Pero tú observas que su mente va por un lado, pero el cuerpo va para abajo, hasta que pierde.
Nadie quiere ser desnudado. No es lo normal. Lo que deseamos es ser revestido y especialmente con ese cuerpo nuevo, como dice el versículo 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La vida vence a la muerte. Versículo 5. El que nos hizo para esto mismo nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu es Dios mismo, su naturaleza, está al margen de esta dimensión. ¿En qué sentido? El Espíritu no podemos olerlo, no podemos tocarlo, no podemos sentirlo. Pero está. El Espíritu está. Y ya hablamos ayer de la percepción. Que yo no perciba algo no quiere decir que no esté. Tú no puedes ni oler, ni tocar, ni sentir las ondas de radio que están pasando ahora mismo por aquí, o ni el wifi. Pero cuando tienes lo que lo sintoniza, lo que conecta con esa dimensión, por decirlo de alguna manera, entonces sí. Pero nuestro cuerpo tiene muchas limitaciones para percibir. Las arras del Espíritu son la garantía, el anticipo de la vida de Dios, de que lo mortal será absorbido por la vida. Son la garantía, son el sello de que serás revestido con un cuerpo nuevo, con un cuerpo como el del Mesías, el de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Romanos 8:23. Nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Eso es lo que tenemos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Tu vida haya sido escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3. Pero la salvación completa, que incluye también la del cuerpo, eso todavía no se ha manifestado. Eso será cuando se manifieste el Señor Jesucristo, porque entonces seremos como Él. Me salto algunos versículos y me paso directamente al 9. Por tanto, ausentes o presentes al Señor, dependiendo si estamos vivos o no, es necesario que todos nosotros, aquí no hay excepciones, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es una impresión mía cuando estudio la palabra, creo que es Mateo 19, donde Jesús le dice a los 12 apóstoles, dice, vosotros vais a juzgar a las 12 tribus de Israel. Para mí ese es el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dicho de otra manera, hermanos, y ahora entronco directamente de nuevo con tabernáculos, con Sukkot. Aunque este tabernáculo sea temporal, tu posición, tu lugar en el reino cuando venga el Mesías, va a depender de cómo hayas vivido en la vida de tiendas. El galardón, la recompensa, la posición en el reino, va a depender de cómo hayamos vivido en este cuerpo. Y honestamente, hermano, ¿tú crees que en el tribunal de Cristo se va a preguntar qué pensabas de la Trinidad? A ver cómo la explicabas tú. Y en función de eso, ¿se te recompensará o no? ¿A qué no? Las cosas por las que la gente se divide se llaman herejes y se queman entre ellos si pudieran. Al final no se va a juzgar por eso que se pensaba, sino por querer quemar vivo a tu hermano. Se va a juzgar lo que hagamos en el cuerpo, hermano. No para salvación. Porque si has sido adoptado, un hijo tuyo podrá renegar de ti todo lo que quiera, pero no puede evitar tener tu naturaleza si ha nacido de ti. Lo que ha nacido de Dios no tiene vuelta atrás. Pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias vivir de cualquier manera. Eso va a determinar cuál va a ser nuestra posición en el reino. Eso ocurrió con Israel en el desierto. Cuando Israel vivía en tabernáculos, cómo vivieron ellos, cómo vivieron ciertas familias, ciertas personas, eso determinó si pasaban el Jordán o no. Hubo una generación que no. Moisés mismo no entró. Para entrar en el reino en las mejores condiciones, se va a juzgar cómo hemos vivido en esta cabaña temporal. Y eso hay que predicarlo. Pero muchas veces pensamos que edificamos a la iglesia, que edificamos los hijos de Dios, que edificamos al pueblo de Dios haciendo filosofía religiosa.
hablando de si los ángeles tienen cuerpos físicos o no, si se transmutan, Por favor. Eso tiene su lugar, tiene su curiosidad, pero no es lo que se te va a juzgar en el tribunal de Cristo. De eso no va a depender tu lugar en el reino. Y muchas veces se anda señalando herejes, porque estos piensan, porque mira, tal, lo otro. Las ovejas somos. Es que perdemos el norte con una facilidad, hermano. Y yo el primero, es decir, no digo, mira a los demás, yo estoy que va. Soy oveja tonta también. El Señor me tiene que dar mis espabiles de vez en cuando también. Pero hermano, es que como vivamos en este cuerpo, las cosas que hacemos, las intenciones que tenemos, eso no se le esconde al Señor. Eso va a determinar en qué condiciones entramos al reino. Y no me voy a meter en mucho detalle de qué significa esto. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no avanzaría. Pero sí debe ser algo que nos toque. La mayor parte de las parábolas de Jesús van en este sentido. La mayor parte de las parábolas de Jesús no están dedicadas a no creyentes. Están dedicadas a discípulos. Están dedicadas al pueblo. Están dedicadas, muchas hablan de bodas. Pero hay quien va vestido a las bodas y hay quien no. Y esta es terminología que estamos viendo ahora. Hay quien es echado a las tinieblas de fuera, ¿pero qué significa las tinieblas de fuera? Ya os digo que no es el infierno. Porque eso también es terminología del Antiguo Testamento, y como no se maneje bien la terminología de toda la Escritura, pues nos inventamos cosas. Por tanto, hermano, estudiar las parábolas bien, todo lo que el Señor Jesús dijo, te hace darte cuenta de que como estamos viviendo ahora en esta cabaña, estoy señalando el micrófono, se está grabando vídeo, no solo audio, es lo que va a determinar en qué condiciones entramos al reino. Si maduramos en los negocios del Padre, estaremos en mejores posiciones. Pero si somos como niños en Cristo, si somos inmaduros, tú no pondrías a conducir tu coche a un niño de 5 años. Y si tú tienes una empresa y tienes una compañía, por mucho que tú quieras a un hijo tuyo, si no está preparado para llevarla, no vas a poner la empresa en sus manos para que te lo hunda. Y si estas cosas son sensatas, ¿qué nos hace pensar que Dios va a funcionar de una manera insensata? Son cosas que tienen sentido bíblico. En 1 Corintios 15 se habla, voy a ir un poco rápido porque el tiempo está pasando, se sigue hablando del tabernáculo, del cuerpo terrenal y del cuerpo celestial. Voy un poco rápido. En 1 Corintios 15, 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es decir, Cristo fue el primero en tener ese cuerpo glorificado. Las primicias, ¿se va a quedar ahí? No. Luego, los que son de Cristo, en su venida, recibirán el suyo. Versículo 23. Ahora salto al versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. No hace falta que lo explique mucho. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este es un cuerpo de deshonra, es un cuerpo que enferma, es un cuerpo que no funciona bien. Es un cuerpo que tiene una energía, pero que se va perdiendo conforme envejecemos. El sistema eléctrico de este cuerpo se va quedando cada vez, es como una pila que se va agotando. Los cuerpos celestiales tienen una gloria diferente y no funcionan así. Cuando Jesús se transfigura, y eso que todavía tenía el cuerpo terrenal, fijaos cómo se llena de luz. Igual que Moisés en el monte Sinaí, solamente por estar cerca del Padre. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, es decir, un cuerpo que funciona por su ánima. El ánima es el alma. El cuerpo animal es el que funciona por su nefesh, que funciona por su psique. Los animales tienen nefesh, no tienen neshama, no tienen la parte del alma o espiritual que puede tener comunión, pero los animales sí tienen psicología, sí tienen voluntad, sí tienen sentimientos, sí tienen instinto. Sí lo tienen, lo dice Eclesiastés, si mal no recuerdo, en Hebreos nefesh. Los animales tienen eso. Su vida está determinada por su ánima.
Las personas, cuando no han nacido de nuevo, los gentiles, en el sentido de no estar en pacto con Dios, en las Escrituras frecuentemente son descritos como animales. La mujer sirofenicia, cuando viene y le pide a Jesús, se dice, es que los perrillos no era un sentido peyorativo como ahora se pudiera entender, pero sí de que funcionan por su ánima. Y hay muchísimos ejemplos de la Escritura donde los gentiles, cuando no se está en pacto con Dios, cuando no se es hijo, se asimila como los animales, funciona por sus propios instintos, funciona por lo que quieren en su propia alma. Eso es el cuerpo que sembramos, Pero dice, resucitará cuerpo espiritual. Y a mí me gustaría dar una definición de cuerpo espiritual. Obviamente tiene capacidades que no tiene. Energéticas, de ausencia de enfermedades, es que si el pecado no está, no muere. Pero más allá de las capacidades físicas que tenga o no, hay algo que me gustaría subrayar, y que es lo que a mí más me tienta de un cuerpo celestial. Lo que más me agrada. El apóstol Pablo, cuando habla de la ley, dice que es espiritual. ¿Os suena? Esto está en Romanos 7. Dice que la ley es espiritual. ¿Y por qué la ley de Dios es espiritual? Antes la ha descrito también. La ley dice que es santa, justa y buena. ¿Este cuerpo animal que tú tienes y que yo tengo es santo, justo y bueno? No es espiritual este cuerpo. Pero el cuerpo, el tabernáculo definitivo con el que resucitemos, es espiritual porque al margen de las posibilidades que tenga, será santo, justo y bueno. Porque el pecado no habitará en esos miembros. Y santo además, porque esos cuerpos, aparte de sin pecado, pertenecen al esposo. Esos cuerpos individuales y todos juntos colectivos son la esposa que pertenece al esposo. La casa espiritual. Pensad cuando se consagraba algo en el tabernáculo del desierto. Cuando algo se le consagraba a Dios, y si os fijáis, eso está al final de Levítico, si mal no recuerdo, se le podía consagrar hasta una casa. Se le podían consagrar personas. Cuando algo es santo, no solamente tiene que ver con ausencia de pecado, que sí, sino también tiene que ver con puesto aparte para pertenecer a alguien. Un cuerpo espiritual es espiritual porque es santo, justo y bueno, y porque tiene dueño el esposo. Y ahora, si tuviéramos 3 horas más, pues hablaríamos del matrimonio. Hablaríamos del matrimonio, y algo que me gusta mucho repetir, que está en Efesios 5, cuando se habla del matrimonio y se asemeja al misterio que tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Fijaos qué cosa. ¿Para qué Cristo se entrega a sí mismo? Por la Iglesia. ¿Te dice para qué? Para santificarla. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de ver, los cuerpos santificados. Por eso son espirituales. Y ahora la pregunta, cuando una persona se casa, ¿normalmente se casa para santificar a la otra persona? ¿Eso es lo que está pensando? ¿Cómo cambiaría la cosa, Si amas tanto a alguien con quien te quieres casar, porque quieres santificar a esa persona. Eso es amor que una persona fuera de Cristo no es capaz de entender. Y nosotros debiéramos entenderlo. Sigo, hermanos. Hoy voy un poco lento, la verdad. Y todavía quedan algunas cosas por ver. Versículo 49. Como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído la imagen del Adán terrenal. El Adán terrenal empezó por la tierra, fue formado del polvo de la tierra. Pero el segundo Adán, Jesús, él no empezó por la tierra. Él era del cielo, él era celestial. Él tomó cuerpo, pero ya era arriba. El primer Adán se forma del polvo de la tierra y a partir de ahí podía haber ido en dirección celestial. Pero ya sabéis lo que pasó.
De igual manera que cuando nacemos traemos la imagen del primer Adán, que es terrenal, también traeremos la del celestial. Esto es un traslado, esto es un cambio. Esto es un mover de una tienda a otra. La carne y la sangre, versículo 50, no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción no puede heredar incorrupción. Lo podrido no puede hacerse cargo de lo que no se puede pudrir. Porque lo enturbia o lo contagia. Y para terminar con este pasaje, versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando dejemos de estar desnudos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Si la muerte es quitada de en medio, eso quiere decir que el pecado ha desaparecido. Y si anhelas que el pecado desaparezca, quiere decir que tienes en tu corazón el nuevo pacto. Porque anhelarás lo que Dios anhela. El que ama el pecado, la posibilidad de pecar la tenemos. El problema es cuando se ama el pecado. Eso ahí ya hay algo duro que tratar. Pero el nuevo pacto, cuando dejamos que el Espíritu obre en nosotros, a pesar de que somos conscientes de nuestra debilidad, pero tú anhelas, tú amas no pecar. Porque tu Señor, al que amas, no peca. Y es santo. Y tú anhelas esa santidad. Queremos ser como Él, queremos ser como el esposo. Amamos al esposo. Muy bien. Estamos hablando entonces de cuerpos humanos como tabernáculos. El cuerpo humano vamos a suponer que es una muñeca rusa de X tamaño. Pero ahora vamos a irnos por un momento a un tamaño de muñeca rusa mayor. Cuerpo colectivo. Romanos 12:15. Nosotros, siendo muchos tabernaculitos, muchas tiendecitas, muchas chocitas, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo es el Israel de Dios. Cuando me refiero al Israel de Dios, no estoy pensando en sionismo, no estoy pensando en política, no estoy pensando en raza. Israel es un nombre celestial, no terrenal. Israel es imagen del Adán celestial, no del terrenal. Israel es una bendición y un nombre celestial que se le puso a un hombre terrenal, se le puso a Jacob. Pero el nombre de Israel vino de arriba. Y significa que luchas con Dios y con los hombres y vences. A veces hay algunos que dicen, es que Israel se nombra muy poco en el Antiguo Testamento. Yo lo veo por todos lados. Aunque no se nombre así. Cuando esta mañana en el devocional se decía en Cristo, o ayer, ahora mismo no recuerdo si fue esta mañana o ayer, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos el Israel de Dios. Cada vez que tú veas vencer en el Nuevo Testamento, está describiendo lo que significa ser el Israel de Dios. Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cómo terminan todas? Al que venza, y hay promesas para Israel. Promesas para los que vencen en Cristo Jesús. Está Israel por todos sitios, cuando se aprende a leer. Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, a todos los que recibieron al Hijo, a los que creen en su nombre, les dio potestad legal y de naturaleza de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y quiero subrayar esta palabra, ahora vamos a hablar un poquito de esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vamos a prestar atención a esto, hermano. Necesito ir despacito. Estoy liando mucho la cosa, pero doy gracias al Señor, porque sé que no es fácil. Vamos a ver, hermano. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, significa que hemos sido engendrados por Dios. Eso no lo ha decidido un ser humano.
Como cuando un matrimonio dice, vamos a buscar niño a ver si viene. Y si viene, pues has engendrado un Adancito, un primer Adán. Pero cuando se recibe al Hijo de Dios, eres engendrado por Dios y tienes potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo? Aquí hay médicos y gente que ha estudiado medicina. ¿Cuál es la media aproximada? Porque claro, hay veces que se retrasa más o se adelanta. ¿Cuál es la media aproximada de gestación de un humano? 40 semanas. ¿Cuánto tiempo estuvo engendrándose Israel en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo engendrándose Israel en Egipto? 400 años. ¿Cuántas veces fue engendrado Israel? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿En Egipto? ¿En el desierto? ¿Por qué eso? Luego lo vamos a ver. Para que veamos que Israel fue engendrado por Dios, Moisés lo entendió perfectamente. Ahora estamos hablando de persona colectiva. Muñeca rusa grande. Hemos hablado del cuerpo humano, muñeca rusa a nuestra escala, y ahora estamos hablando de cuerpo colectivo. Tabernáculo de Dios colectivo. Templo de Dios colectivo. Números 11, versículo 11. Voy a coger el final de ese versículo y un poquito más. Moisés está cargado. Dice, has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Moisés está que no puede. Tiene su alma saturada. Y dice Moisés a Dios, versículo 12, ¿concebí yo a este pueblo? ¿Fue Moisés? ¿Quién fue? ¿Lo engendré yo para que me digas? ¿Lo engendró Moisés? ¿Quién fue? Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés entiende perfectamente que Dios engendró a Israel y que dar a luz a Israel es cuando entre a la tierra a la cual juró a sus padres. Este versículo es para leerlo muy despacito y se te ponen los vellos de punta. Y ahora dice Moisés, versículo 13, la primera parte, la pregunta. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Vamos a ver, hermano. Moisés es consciente de que él no ha engendrado a Israel. Entonces, ¿cómo va a ser él el que lo sustente? ¿Quién sustenta a un bebé cuando todavía no ha sido dado a luz? La madre. Cuando el bebé está dentro de la madre es todo su sustento. La madre es su vida. La madre es su entorno. La madre es su socorro. La madre es su protección. ¿Quién se hizo cargo de Israel en el desierto? ¿Quién sustentó a Israel en el desierto dándole de comer de una forma especial? ¿Quién dio de beber a Israel en el desierto? ¿Quién fue su hidratación? ¿Quién fue su alimento? ¿Quién fue su protección? ¿Quién fue su seguridad? El que engendró. Por eso la fiesta de los tabernáculos apunta a que en este desierto el que nos sustenta y el que nos está engendrando o concibiendo o sustentando hasta que sea dada luz es el Señor. Y el apóstol Pablo utiliza, el Nuevo Testamento también utiliza este símil. Cuando alguien nace de nuevo, engendré yo, utiliza, el apóstol Pablo habla de como dolores de parto, utiliza este tipo de analogías, hablando de creyentes individuales o colectivos. En mis prisiones, efectivamente, hijitos por quien sufro dolores de parto, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, estamos como en la placenta. Pero estamos siendo sustentados temporalmente hasta que se manifieste lo que hemos de ser con esos cuerpos nuevos, como ese edificio colectivo espiritual, como la esposa del Cordero. Estamos en ese proceso temporal. Estamos en esas 40 semanas.
Estamos en esas 40 semanas, hermano. Fijaos hasta qué punto, y además, Dios guardó y sustentó a Israel en el desierto de tal manera que vamos a ver un detalle. No le faltó agua, no le faltó alimento, tuvieron maná. Cuando un bebé está dentro de la madre, su forma de alimentarse no es la que va a tener después. Es una forma distinta. No suele comer por la boca, aunque a veces tragan líquido amniótico, pero a través del cordón umbilical están recibiendo directamente el sustento de la madre. Y Dios cogió alimento celestial, maná celestial, y no les faltó hasta que ya entran en la tierra prometida y ya pueden... Y tenían ese sustento y ellos echaban de menos el alimento de Egipto y la carne y las perdices. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Cuando estaban recibiendo directamente el cordón umbilical. Directamente. Pero algo que también Dios cuidó con ellos, en esos 40 años en el desierto, en el tiempo de tiendas de tabernáculo, hay algo que no se deterioró. ¿Recordáis qué? Efectivamente. No se le envejecieron los vestidos, no se le envejeció ni se le rompió la ropa, ni tampoco el calzado. ¿Y las tiendas? ¿Seguro? No dice nada la palabra. Dios se ocupó del vestido y de las sandalias. Pero no dice que las tiendas no se deterioraran. Yo creo que las tiendas se deterioraban y ellos tendrían que irlas renovando. Porque creo que apunta a lo siguiente. ¿Qué tiene que ver las vestiduras y el calzado? El calzado es para caminar. ¿Qué se le ha concedido a la esposa del Cordero? Que se vista de lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. ¿Qué significa que nuestro caminar y que las vestiduras no se deterioren? Bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda lo que dice Apocalipsis? Porque sus obras, acciones justas de los santos, con ellos siguen. Así que en este peregrinar, las obras que hagamos en Cristo Jesús, las que serán aprobadas en el tribunal de Cristo que acabamos de ver, esas siguen, ese es el depósito celestial. No se va a envejecer. Ahí el orín no corrompe, los ladrones no hurtan. No se va a envejecer las vestiduras que te pongas. Pero el tabernáculo, la tienda que tienes ahora, esta sí va a pasar. Pero las cosas que hagamos en ella, en el nombre del Señor Jesucristo, esas no van a envejecer. Dios es el que sustenta en el desierto. Fijaos hasta qué punto, y no me voy a meter en estos detalles porque vamos a seguir hablando de biología en otras cosas, hasta qué punto hay analogía entre la concepción humana y el tabernáculo, que en el óvulo femenino, ¿cuántas células masculinas, cuántos espermatozoides entran para que se produzca la concepción? Solo uno. ¿Cuántos sacerdotes en el tabernáculo podían entrar al lugar santísimo? Solo uno, una vez al año. O sea, hay analogías que son curiosas, ¿verdad? Primera de Juan 5:1, y volvemos a la analogía de la gestación del engendrar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel, el que ama al que engendró, vuelve a utilizar esta analogía, ama también al que ha sido engendrado por él. Lógicamente, los hermanos normalmente se aman. Tú amas a los que tienen la misma naturaleza que tú. ¿Cómo que Israel es engendrado 2 veces? Ahora estamos hablando de lo colectivo para entender algunas cosas individuales. Israel fue engendrado 2 veces. Una en Egipto, entraron varias familias y en Egipto en 400 años aproximadamente Dios los constituye nación. Lo que está ocurriendo en medio de todas las naciones. Ahora mismo Dios está constituyendo al Israel de Dios en medio de todas las naciones. Pero otra en el desierto.
cuando Israel tabernaculizaba y se movía en el desierto, esos 40 años también estaba siendo engendrado para pasar el Jordán y entrar en la promesa, en el reposo, en la tierra prometida. ¿Por qué pienso que esto está así en las Escrituras? Porque en tu caso y en el mío, si estamos en pacto con Dios, tenemos dos nacimientos. Uno en el primer Adán, del cual nos rescata el Señor y somos hechos hijos suyos. Tu conversión. Naces de nuevo. Pero luego tenemos el tribunal de Cristo, donde en función de lo que haya sido engendrado en nosotros, desde que recibimos, desde que somos rescatados de Egipto, hasta que entramos en el reino, ahí somos engendrados de otra manera. Y yo he sido rescatado de este mundo con este cuerpo terrenal. Primer nacimiento. Pero cuando entremos al reino, entramos con un cuerpo celestial. Segundo nacimiento. No sé si vemos las analogías, hermano. ¿Veis que como las muñecas rusas? Es lo mismo, pero a distintas escalas. ¿Vemos la gloria de Dios en todas las cosas, hermano? Para entrar en el reino, para entrar en la tierra prometida y pasar el Jordán, hubo algo que Josué tuvo que hacer. Para además celebrar Pascua allí, ¿recordáis? La generación del desierto habían no circuncidado a sus hijos. Entonces, justo antes de pasar el Jordán y entrar a la tierra de la promesa, tuvieron que circuncidar a sus hijos. ¿Qué tiene que ver la circuncisión aquí? En Colosenses 2:11, el apóstol Pablo dice, en él, hablando de en el Mesías, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Qué quiere decir eso? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿A qué circuncisión de Cristo se está refiriendo aquí? ¿A la que se le hizo al octavo día? ¿O cuando le entregó su cuerpo? Por nosotros. El apóstol Pablo está asimilando la circuncisión, está apuntando a algo más de una escala mayor. La circuncisión es un trocito de piel, vamos a decirlo así, echado fuera. Pero está apuntando a que este cuerpo pecaminoso carnal se ha echado fuera. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando seamos revestidos del nuevo cuerpo para entrar en el reino. Exactamente lo mismo. ¿Vemos, hermanos, las cosas a escala? ¿Vemos los flashes? O como decía la hermana antes, que es una palabra que me ha gustado, cómo la escritura deja links abiertos por todos lados, enlaces. El Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Cuerpos humanos como templos del Espíritu Santo, como tabernáculos donde Dios puede habitar. El cuerpo humano, Dios lo creó inicialmente para que Dios pudiera habitar en él, como un tabernáculo. Tabernáculo y templo en las Escrituras muchas veces representan nuestros cuerpos. Y ahora, para que veamos cómo Dios expresa y habla, vamos a coger una muñeca rusa muy pequeñita. Hemos hablado de cuerpo colectivo, muñeca rusa grande, nuestros cuerpos terrenales, los cuerpos humanos, muñeca rusa a nuestra escala, pero ahora vamos a pasar a muñeca rusa muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. El tabernáculo era el sitio donde la presencia divina podía estar. Una especie de residencia, digamos, transportable, portátil. Y vamos a ver ahora cómo hay ciertas características. Hay hermanos, hay investigadores, hay científicos, hay médicos que están estudiando estas cosas y se maravillan. Yo no soy médico, no soy biólogo, y voy a procurar algunas cositas que damos de biología, hacerlo lo más sencillo posible.
Una célula eucariótica es una célula que tiene dentro de sí, de sus membranas, un núcleo. Un núcleo que está encerrado dentro de sus membranas. ¿Y qué es lo que hay dentro del núcleo de esas células? El material genético. Es curioso, estábamos hablando de la concepción, pero cuando se produce, es decir, cuando la célula masculina llega a la femenina y comienza el proceso de la vida de un ser humano, esa primera célula que se forma es una célula eucariótica, que se llama cigoto. Esto los estudiantes lo han visto seguramente en institutos y yo lo vi hasta en primaria. Es decir, la primera célula que se forma cuando va a comenzar una vida humana es una célula eucariótica que vamos a ver que tiene muchas similitudes con el tabernáculo. Y además, ¿qué pasa con esa célula primera eucariótica que es el cigoto? Que tiene una característica particular. Si me pone el rollo de punta, hermano, empieza a multiplicarse en otras células eucarióticas. Tienes un pequeño tabernáculo que empieza a fructificar y se convierte en otros pequeños tabernáculos. Si el pequeño tabernáculo, la célula individual, fuera un ser humano individual, cuando se va multiplicando se va convirtiendo en un cuerpo colectivo. Hemos visto algo así a macroescala, ahora vamos a ir a microescala. Porque Dios, su esquema, su estructura de vida, lo expresa y lo comunica a distintos niveles. Y quiero que veamos estas cosas, hermano, no solo para que nos maravillemos de la obra de Dios, que también, sino para que veamos que cuando la Escritura declara que somos el cuerpo de Cristo, que tú eres templo del Espíritu Santo, estamos hablando de cosas reales, que no es misticismo, que es biología celestial. Por decirlo de alguna manera, me faltan palabras para describir estas cosas. Cuando estas células, el cigoto se va multiplicando en otras células, pues se va construyendo el ser humano con esta multiplicación, con esta fructificación, que fue lo que Dios le dijo a Adán cuando lo creó. Fructificad y multiplicaos. A Abraham se le dice que en su simiente, y la palabra en griego es esperma, no hace falta que explique más, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que en esperma de Abraham, en su simiente, y dice, no como si fueran muchas, sino que su esperma es Cristo. En esa simiente de Abraham, ahí son benditas todas las familias de la tierra. Efectivamente. O esa célula inicial. Es curioso que las células eucarióticas, voy a llamar células a partir de ahora nada más, pues tienen unas membranas y en medio tienen un núcleo. Pero también hay otro tipo de elementos que se llaman organelos. Sería interesantísimo, pero requeriría bastante tiempo estar viendo las posibles similitudes entre el tabernáculo y cada uno de estos elementos. Pero yo sí quiero que podamos analizar algunos de ellos, pero no de los de fuera. Vamos a meternos más bien en el lugar santísimo, donde está la vida y la presencia divina. Cuando se ven estas cosas, a mí no me cabe duda, hermanos, que el diseño de la vida es inteligentísimo. Yo cada vez que se dice, no, esto viene todo de un pluf. Cuando tú miras el diseño de la vida, cuesta trabajo pensar que esto viniera voy a decir de mala manera, de un zapatazo, ¿no? Y ahora se crean estas cosas. Hay un diseño perfectamente pensado detrás de todas estas cosas. ¿Cuál es el núcleo central del tabernáculo? El lugar santísimo, que tiene algo central. El arca del pacto. El arca del convenio, el arca de la alianza. Y es curioso que eso sería, digamos, el centro total neurálgico de la célula, es lo que se llama nucleolo. Y luego hablaremos de eso, pero el arca que tenía dentro,
Es decir, el centro del tabernáculo, ¿qué llevaba dentro el arca? Es mi oído, pero cuando hago esto en clase, digo, bueno, ¿alguien lo ha dicho? Había 3 cosas. Efectivamente, las tablas del testimonio, con los mandamientos de Dios. El que haga estas cosas, vivirá por ellas. La vara de Aarón, que reverdeció, y el maná escondido. Esto lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué hay dentro del núcleo? El núcleo de una célula tiene el material genético que ya se trae. El material genético que existe como especie previo. Es decir, los genes que se van a ir heredando. Y lo que se llama un nucleótido, una estructura básica de ADN. ADN sabéis lo que es, ¿no? El ADN es el material genético y tiene el nucleótido del ADN, tiene 3 elementos. Primero, lo que se llaman bases nitrogenadas. Voy a tratar de decirlo lo más sencillo posible. Las letras con las que se escriben el material genético, digamos, las letras del lenguaje genético. Son 2 pares de bases nitrogenadas, en realidad son 4, ¿vale? Adenina, citosina, guanina, timina. Bueno, no vamos a meter en eso. Pero digamos, son 4 letras que van por pares. Y de esas combinaciones se escribe el desarrollo que va a tener la vida. ¿De acuerdo? Primer elemento, estos se llaman bases nitrogenadas. El alfabeto con la que se escribe el ADN. El otro elemento que tiene el núcleo, el material genético de la célula, es, le voy a decir lo más fácil posible, aunque está un poquito mal dicho, es azúcar. Es azúcar. Puede ser desoxirribosa o ribosa. Si es desoxirribosa se llama ADN. Si es ribosa solo se llama ARN. A los estudiantes les sonará esto. Vamos a dejarlo en azúcar, para que no entendamos todo. Y luego hay un tercer elemento, que es fósforo. Luego hablaremos de él. ¿A qué se puede asemejar las tablas del pacto que están en el arca? A las letras. ¿Quién escribió el ADN en nuestro código genético? ¿Quién escribió las tablas del pacto? El maná, el alimento del cielo que sustentó durante la gestación, como hemos visto, al pueblo de Dios en el desierto, ¿a qué sabía? Como hojaldre con miel, era dulce. Y la vara de Aarón, ¿qué tiene que ver con el fósforo? ¿Tiene algo que ver? Mira, hermano, me voy a saltar cosas porque es que llevo 1 hora hablando. Estoy totalmente al margen de... Pero me gustaría que pudiéramos ver un poco más de esto. Bueno, es que es gloria de Dios y vemos como el concepto de tabernáculo, donde Dios, el Altísimo, habita, eso es un concepto que está en la misma vida humana. En la vida con mayúsculas que está por venir, pero incluso en la actual también. Todo está dando gloria a Dios. La estructura de la vida Dios la tiene diseñada. Me voy a saltar algunas cosas porque es que si no esto sería un tema bastante largo. Pero fijad qué cosa más curiosa. Cuando se puso en cuestión el papel de Aarón, ¿Dios qué hizo con la vara de Aarón? La vara de Aarón era algo inerte, pero que Dios hizo que recibiera vida y reverdeciera. Y eso es lo que está dentro del arca del pacto. Es curioso que esa vara pasa de muerte a vida. Si estuviéramos hablando de ADN, el ADN después de la caída, algo pasó cuando el ser humano falló en el Edén, que la muerte entra. Y esto está escrito ya en el ADN humano, no porque Dios nos diseñara así desde el inicio, sino porque algo pasó. No me voy a meter en historias y se van acortando los telómeros y las cosas que tienen que ver con todo esto. Pero que en este tabernáculo temporal tenemos un proceso
que nos lleva a la muerte, eso está escrito también. Eso está escrito también. ¿Quién puede coger ese ADN que lleva a la muerte, caído, y recomponerlo en uno permanente? Dios, el que hizo reverdecer la vara de Aarón. De hecho, es una vara que en un momento dado se convirtió en serpiente, pero una serpiente que fue capaz de devorar otras. Pero esa vara que se convirtió en serpiente, va a haber un momento en que se va a convertir en una vara que reverdece, que genera almendras. ¿Sabéis lo que significa la palabra fósforo? Horus significa portador de luz, que lleva luz. ¿Sabéis qué significa Aarón? Esto lo podéis ver en muchos sitios. Aarón significa el que lleva la luz. Y es curioso porque hay algunos lugares en las Escrituras que dicen expresiones que recuerdan mucho a esto, a fósforo, a portador de luz. Pudiera tocar varios, pero me gustaría que leyéramos, por ejemplo, Segunda de Pedro. Esto para quien lo quiera comprobar. Segunda de Pedro 2:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ya empieza a soltar. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, en Strong esta es la referencia G5459. Lucero de la mañana es la palabra griega fósforo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Estamos viendo las similitudes, hermano? ¿Estás viendo de por qué tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque Dios puede habitar en ti, porque tus células están diseñadas como si fueran tabernáculos donde Dios habitó. Y cuando pensamos en estas cosas, a veces uno piensa como si tú fueras un círculo hueco y Dios viene al medio a vivir. Pero yo tengo la impresión de que somos templo porque Dios, su gloria, es capaz de llenar cada célula de nuestro cuerpo. Es más que eso. Voy a seguir un poco más adelante. Creo que el tema del maná queda claro, ¿verdad? ¿A qué se asemeja? Pero hay una cosa curiosa, por tocar dos elementos más y ya ir terminando, porque llevamos un rato. Dentro de la célula hay unos elementos, unos organelos, que es como si fueran puntitos dispersos por la célula. Y se llaman ribosomas. Y ellos tienen la misión de traducir el material genético. Es como si fuera un traductor. Ellos cogen el lenguaje genético y lo traducen para sintetizar proteínas. A ver cómo explico esto. La síntesis de proteína es lo que hace que nuestro cuerpo se regenere, construya tejidos. Así funciona. Es decir, que se vaya formando y renovando. Y quien traduce el material genético para que esto se produzca son los ribosomas. Y son como pequeños puntitos difuminados alrededor de la célula. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una de las cosas que tenía que hacer sobre la tapa del arca, el propiciatorio, era coger la sangre del macho cabrío que se sacrificaba y lo tenía que... Iba a decir espolvorear, no me sale, hay una palabra que es mejor que eso. Esparcirlo, ¿verdad? Porque es la sangre del pacto la que tiene la vida, efectivamente, y la que va a hacer que los mandamientos de Dios que dan vida puedan formar parte de nosotros, primero limpiándonos de nuestros quebrantamientos y segundo, haciendo posible la reconciliación para que podamos recibir esa vida.
Si no, las tablas del pacto son maravillosas, un buen código genético, pero ahí está. Pero es la sangre la que va a permitir que eso pueda desarrollarse en nosotros como una realidad. Y un último elemento que quiero tocar, y se pudieran tocar más, sin duda, pero ¿por qué estoy queriendo decir esto, hermano? Cuando estas cosas las estudiamos, aunque sea así a nivel biológico, hay versículos de la Escritura que cambian completamente su significado. Os voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿A que ahora quiere un significado diferente? Cambia todo. Es que cambia todo. Una última cosa que quiero tocar es que la principal fuente de energía que tiene una célula es lo que se llama mitocondria. Ahora se está poniendo un poco de moda en ciertos círculos médicos porque la mitocondria, como es lo que da energía celular, es la principal fuente de energía celular, pues se está trabajando en ciertos medicamentos, por decirlo de alguna manera, peptídicos, son péptidos, para mejorar la energía mitocondrial. Y esto se está utilizando para muchas cosas, ¿no? Para tratar temas de fibromialgia, para tratar cansancios crónicos, para tratar otro tipo de enfermedades que se sospecha que vienen por una falta de energía corporal. Bueno, no me voy a meter en esas historias. Pero es curioso que ¿cuál es la única fuente de energía que tenía el tabernáculo? El único sitio donde había combustión o energía. La menorá, el candelabro, que tenía que permanecer encendido siempre. Tenía que permanecer siempre encendido. Habría cosas muy interesantes de hablar porque normalmente las menorás que se tienen no son similares a las que describe la Biblia. Porque similares a las que describe la Biblia tienen 3 copas cada brazo. Y las que yo veo suelen tener una. O sea, no se está haciendo exactamente como describe la palabra. Pero es increíble, ya no me voy a meter en eso, hermanos, porque el tiempo está pasando. Pero es curioso que el material genético, las estructuras mínimas en las cuales se va estructurando, donde va la base nitrogenada, es algo que se llama codones y van de 3 en 3. Exactamente el número que aparece aquí que tiene la menorá en sus copas. Y cuando tú lo pones, cuando tú ves esto, cómo se representa en biología, es como si fuera un árbol con ramas. Se parece mucho a la menorá. Ahora, curiosamente, y aquí ya voy tocando un poco el final de esto, porque es que habría más cosas que decir, es curioso que la mitocondria tiene, digamos, una especie de ADN propio, lo que se llama ADN mitocondrial. Ese material genético es el que se estudia los investigadores cuando quieren saber el origen, los ancestros y la línea de una persona. Y viene por vía materna. Y esto es lo que ya adelanté en estos días, así un poco de paso. ¿Cuál es la madre de todos nosotros? La Nueva Jerusalén, la celestial. Pero que curiosamente está formada por nosotros también, como casa espiritual. ¿Tú crees que es casualidad que al principio de Apocalipsis, cuando se vuelve Juan para ver quién habla con él, se encuentra al Señor Jesús como sumo sacerdote en medio de 7 candeleros de oro? ¿Qué son? Las 7 iglesias en su globalidad, como si fuera la menorá. Como si fuera la menorá. La Nueva Jerusalén, madre de todos nosotros. Y Cristo en medio, como el que mantiene encendidas permanentemente el aceite, ¿verdad? Que no falte aceite en las lámparas. Hermano, ¿por qué estoy tocando esto? ¿Solamente como curiosidad? No.
esto abre nuestros ojos a muchos pasajes, como el que he tocado de Juan. ¿Qué significa cuando el Señor Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo? ¿Qué significa cuando el Señor Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá eternamente, yo lo resucitaré en un día postrero? Tiene vida eterna. Es que eso es real, hermano. Y no solamente eso. Nos va a ayudar a entender por qué este sistema, del que ya hemos hablado un poco en estos días, que se llama Babel, Babilonia, así lo llama Apocalipsis, porque está en contra de que nazcan niños. Porque lucha contra la multiplicación. Porque eso es luchar contra tabernáculos donde Dios puede habitar. Porque está empeñado el príncipe de este mundo en trastornar el ADN humano. Y estamos hablando de cosas reales. Y esto daría para hablar. Es que me tiento yo mismo. Es que digo esto y se me empieza a venir cosas en la cabeza y tengo que frenarme un poco. Pero nos ayuda a entender que cuando hablamos de cosas espirituales no es filosofía religiosa. Que cuando hablamos que somos templo del Espíritu Santo es una realidad. Y que puede parecer que no es así porque como vemos que el cuerpo se va deteriorando, claro, es la tienda. Pero las obras que tú hagas por el Espíritu Santo en Cristo, eso no va a envejecer. Porque el Espíritu Santo te da poder, energía, para que podamos acumular esas obras que glorifican al autor y dador de la vida, hermano. Oponerse a Israel significaba y significa oponerse a la vida. Porque si somos colectivamente templo del Espíritu Santo, cuando se persiga a la iglesia, cuando se persiga a Israel, cuando se persiga a los hijos de Dios, cuando el dragón persigue, es porque se está oponiendo a la vida y a donde Dios quiere habitar. Hay un sentido de todo eso. Y habría muchísimas más cosas que tocar, hermano, que son curiosidades. Pero es curioso porque es que son tantos los detalles que tú dices, ¿estos son casualidades? ¿Estos son casualidades? ¿Cuántos levitas, cuando fueron contados, cuántos levitas había encargados del tabernáculo? Eso está en Números 26:62. 23.000. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 23. Y hay tal cantidad de detalles que tú dices, ¿casualidad? Y me he saltado mucho, os lo aseguro, ¿eh? Pero la idea no es dar una clase de biología, porque además yo no soy especialista en eso. Sino que veamos, hermanos, que las cosas que dice la Escritura son realidades. Juan 17:3. Tu palabra es verdad. ¿Tú eres capaz de percibir los organelos de tus células? ¿Tú eres capaz de percibir tus mitocondrias? ¿A que no? Pero eso quiere decir que no son reales, sí son reales. Por eso no es mi percepción lo que hemos visto en estos días atrás, lo que hace que las cosas sean reales o no. Es lo que Dios haya dicho y lo que Dios haya hecho. Esa es la verdad. Y cuando Dios dice algo, si yo no soy capaz de verlo, si yo no soy capaz de entenderlo, si yo no soy capaz de tocarlo, si yo no soy capaz de olerlo, no importa. Es verdad. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, hermano. Pues si el Señor lo permite, voy a dejarlo ya aquí, ya quien presida, que decida si hay tiempo para compartir, o para qué, pero yo creo que es como para glorificar el nombre de Dios. ¿A que tú no habías pensado que las tiendas, los tabernáculos, que la fiesta de Sukkot puede tener que ver con cómo Dios estructura la vida? Y donde está la vida de Dios, hay gloria. Por tanto, hermanos, si el Señor lo permite esta tarde, creo que volveré a ser sencillo, bajaremos un poquito y tocaremos el tema de que Dios también habitó en tiendas. Y que no solamente, como ya hemos adelantado antes también, no solamente Israel vivió en tiendas, sino que eso que Dios hizo con Israel, Él iba con ellos y vivió en tiendas también. Amén. Gloria al Señor.